Buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de los que vamos a estar en este devocional de esta noche y a cada uno de los que en su momento van a escucharlo. Que la paz de Dios sea sobre la vida de cada uno de ustedes y la paz sea sobre mi familia también, hermano. Y en esta noche, hermano, quiero participar una reflexión de la palabra de Dios, y esta se encuentra en el libro de Lucas. Sabes, una parábola muy conocida, sinceramente. Mi hija Esther tiene 10 años y es una de las parábolas que más conoce, y muchos niños, que tengo algunos sobrinos que la conocen a la perfección, y es una de las parábolas más queridas que encontramos en la Biblia, y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. ¿Sabe? Aquí hay tres parábolas en el capítulo 15 de Lucas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y esta la parábola del hijo pródigo o perdido, como dicen otros. Y pródigo es un disipador, ¿no? Alguien que disipa su herencia, que la gasta o la malgasta en vanidades, en placeres, en cosas inútiles. Eso es un pródigo. Y esa es la parábola que Jesús le cuenta aquí también, de las tres, pero todas tienen un mismo fin, un mismo significado, ¿verdad? Y es muy, muy bonita, sinceramente, porque nos da a entender el amor del Padre hacia sus hijos. Vemos en el hijo pródigo el pecador arrepentido, vemos en el Padre el amor de Dios, y vemos en el hijo mayor el fariseísmo, hermano. Están combinadas ahí estas tres cosas en esta parábola, pero es muy, muy bonita según la tradición judía. Cuando habían dos hijos, al primogénito le tocaba doble porción de la herencia, y al menor le tocaba una parte, o sea, si eran unos 3 millones que tenían que repartirse, pues 2 eran para el primogénito y 1 para el segundo hijo. Y lo interesante aquí, hermano, es que pues la herencia se repartía hasta que el padre moría. O sea, pedirle la herencia al padre en este momento era igual, equivalía como a desearle la muerte, ¿verdad? Pero vamos a desarrollar un poco, y de los 2 hijos que tenía este hombre, ¿verdad? El mayor y el menor decidió: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y no vemos ahí al padre ni amonestándolo, ni reprochándolo, ni nada, sino que dice que simplemente, pasados los días, como algunas eran quizás parte en dinero y otras eran en especie, quizás puso hasta su venta de garage allí para vender todo, ¿verdad? Lo que era en cosas materiales, para recoger todo en puro dinero y marcharse, dice, a una provincia lejana a vivir perdidamente. Allá en el versículo 30 dice, el hijo mayor dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con prostituta, has matado el ternero engordado. Entonces, la vida que fue a vivir él fue una vida licenciosa. Se alejó del padre, se alejó de la casa, se alejó del padre, y se dio a vivir su vida conforme a lo que él quería vivir, a disfrutar de los placeres de esta vida. O sea, se entregó a una vida licenciosa, entregada al pecado, entregada a la lascivia, entregada a la inmoralidad. Entonces es bastante tremenda. Yo lo que quiero, tal vez esta reflexión no sea para usted, porque usted es un siervo fiel, servidor de Jesucristo, que le ama, le sigue y que está dispuesto a dar todo por el Padre, está dispuesto a obedecer al Padre. Tal vez no sea para usted, pero sé que más de alguna de los que van a escuchar esta reflexión se identifiquen un poco con el hijo pródigo. Yo digo esto, que creo que en cada uno de nosotros, en su momento, cuando hemos venido, hay un hijo pródigo, ¿no? Yo cuando veo esta parábola me identifico con él, porque antes de venir al Padre era mi vida, porque todos estamos de alguna manera, hermanos y amigos, ligados a Dios Padre, porque somos hijos naturales. Él nos creó
Él nos hizo, entonces estamos ligados, pero hijos espirituales es diferente, es hasta que venimos a Él en un arrepentimiento. El libro según San Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Ahí podemos entender muy a cabalidad todo, pero vamos a lo que nos está ocupando, ¿verdad? A este hijo que decidió apartarse del padre e irse a vivir a su manera, a como él tenía pensado quizás en su mente. Tal vez pensó que en el casa del padre había algunas restricciones, había que vivir de acuerdo a como el padre quería. En el padre quizás él pensó, bueno, aquí no puedo disfrutar de algunas cosas que sí las puedo disfrutar allá, así es de que mejor me voy, no, estoy bien aquí en esta casa, y decidió, ¿verdad?, lo que todos sabemos. Y dice que el 14, versículo 15-14, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, en la cual el cual envió a su campo para apacentar los cerdos, y deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. O sea, como diríamos nosotros en nuestro lenguaje popular, tocó fondo. A él ya tenía todo lo que él le correspondía en la casa del Padre. El Padre sin murmurar, sin amonestarle, sin nada, ¿no? Que no registra nada la parábola, le dio lo que le tocaba, él se fue. Pero allá andando en la vida, en la provincia, dice donde se fue, vino una gran hambre justo cuando él había derrochado todo lo que el Padre le había dado. Quedó sin nada, en bancarrota económica, y lo peor, en bancarrota espiritual, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y sabe, algo que era horrible para un judío, que era abominable, de hecho no consumen la carne hasta este tiempo, la carne de cerdo. Y imagínense apacentar cerdos, era una abominación para ellos, eso era algo terrible para uno de ellos, para un judío hacer eso. Pero era tan grande la bancarrota de este hombre que eso se encontraba haciendo. Y aún quería comer lo que estaban comiendo los cerdos. Quizás era una comida que sí, algarrobas, dice quizás que sí podían comer los cerdos, pero no era comestible para el hombre, para el ser humano. Entonces, qué terrible la situación. Ese hombre, después de tenerlo todo, quizás tenía muchos amigos, muchas mujeres, cuando él tenía su herencia, cuando él tenía todo. Pero cuando se llega el momento de la necesidad, el momento de la calamidad, el momento de la bancarrota, el momento de la incertidumbre, déjeme decirle, todos se le hicieron a un lado, todo el mundo se fue. ¿Sabe quién experimentó algo similar en la vida? Pablo. Dice que Pablo estaba prisionero y todos lo abandonaron, cada quien se fue para su lado. Hasta menciona un Demas, que ese fue uno de los que dice, amó más las cosas del mundo, y también lo dejaron solo. Quien no lo abandonó fue Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo aclara eso. Entonces, cuando este hombre ve su vida, ve la situación en la que se encuentra, ve la terrible calamidad en la que ha caído, en todas las áreas de su vida, ve que su vida hasta es una vida de harapos, de andrajos, una vida de necesidades, una vida de problemas, una vida de rechazo y una vida de inmundicia, hermano. Sinceramente, por eso le digo, se identifica uno con el hijo pródigo, porque cuando recuerdo mi vida pasada, cuando recuerdo en lo que vivía antes de conocer a Jesucristo, en la miseria de vida que vivía, dado a muchas cosas perversas y malvadas que desagradaban y ofendían a un Dios que es 3 veces santo, entonces nosotros venimos de allí, podemos entender la vida de este hombre que se encuentra en este momento en una bancarrota total. Y de allí dice el 17, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Hambre. Imagínense, él hace un análisis de la vida y piensa, en mi casa, en la casa de mi padre, hasta los jornaleros están mucho mejor.
Ellos comen, ellos beben, ellos tienen abrigo, ellos tienen un techo, ellos se sacian. Y yo aquí pasando hambre. Hace un análisis correcto de su vida. ¿Sabe? Y esto nos trae a colación y nos trae a la mente el libro de Mateo 5, de el 13 en adelante. Porque él hace un análisis de su vida, de lo que está pasando, de lo que está enfrentando. Y hace un reconocimiento, hermano. Y eso es lo maravilloso de esto. Allá Mateo 5:3 dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Entonces él empieza a reconocer eso, su pobreza, su miseria. Algo que hoy en día, hermanos, cuesta mucho, y amigos, reconocer esto. La pobreza espiritual en la que se vive, la miseria espiritual. Y de allí dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, imagínense, me recuerda esto cuando este hombre hace un análisis de la vida y ve todo eso, reconoce su miseria. Pero el reconocer eso, hermano, trae bienaventuranza. Pero no solo reconocer, sino la decisión que este hombre toma en el siguiente versículo. En el 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue su padre cuando todavía se levantó y fue su padre. Nos vamos a quedar allí desde el 20, en la primera parte. Entonces, ¿cuál fue la decisión de él? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó y se fue a su padre. Después de que este hombre analiza su vida, su situación, la miseria en la que vive, en todas las áreas de su vida, hermano, entonces la decisión correcta, la decisión que lleva a la bienaventuranza, la decisión que cambia vidas, la decisión que marca para siempre la vida de un hombre y de cualquier persona. Muy sabio este hombre, ignorante y sabio, porque cuando sale y se va al mundo a experimentar todo allá, él ahí está actuando como un insensato, una persona insensata, que ve la vida desde el punto de vista material, desde el punto de vista de deleitarse, desde ese punto de vista. Y vio que eso no trajo nada bueno, y hace un análisis de su vida y toma la decisión correcta, volver a la casa del Padre. Y planea lo que va a decir. Y por eso la Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y me encanta, se levantó y se fue a su padre. ¿Sabe? Me recuerda la historia de Segunda de Crónicas, capítulo 33, parece, de Manasés, un rey, uno de los reyes, yo creo, si no es el que más reinó, creo, Manasés en el Antiguo Testamento. Manasés fue un rey muy perverso, un rey que desvió toda una nación a pecar en contra de Dios, un rey que quemó a sus hijos a fuego a unos dioses paganos, un rey perverso, malvado, que se entregó a la hechicería, a la adivinación y a cuanta práctica perversa pudo haber. Si fue capaz de quemar sus hijos a un dios extraño, imagínense todo lo que hizo. Y no solo se conformó con pecar él, sino que desvió a toda la nación de Judá. Entonces Dios, ¿qué pasó? Hizo ese tiempo, trajo a los jefes de los ejércitos de asirios y fue llevado prisionero, un prisionero de guerra, fue llevado prisionero. Y dice que fue puesto en aflicción, lo llevaron con ganchos. Entonces, es terrible la vida, alejada sinceramente del Padre.
Es terrible. La historia de Manasés es un poco semejante a la del hijo pródigo. No más que aquel no solo se conformó en lo que debió a toda una nación, el hijo pródigo, él vivió y malgastó y derrochó todo. Pero quedaron en posiciones iguales, viviendo en miseria, llevado como un rey cautivo por los asirios, y quedó cuidando cerdos. Algo horrible, terrible en ese tiempo para ellos. Pero los dos están en bancarrota. Uno decide volver al Padre y decirle todo el pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus criados. Y dice allá en el libro de Segunda de Crónicas 33, y dice que cuando fue puesto en aflicción, se acordó del Dios de sus padres y oró al Dios de sus padres. Y Dios atendió a su oración. Qué maravilloso, y lo restableció en su reino. Pero este hombre, una vez que Dios lo acepta, que Dios lo restablece en su reino, amados hermanos y amigos que están escuchando, volvió y fue puesto de nuevo en su reino. Este hombre empezó, porque hizo cosas abominables, hermanos. Sí, algo que se me olvidaba, él hizo cosas como, hizo una imagen tallada y lo metió en el propio templo de Dios. Allí lo metió. Ofendió a Dios. El templo de Dios había dicho que allí iba a morar él para siempre. Su novia allí había puesto su nombre para siempre, le dijo a David, a Salomón. Y él metió eso, dijo que iba a ser el estrado de mis pies. Y este hombre, con sus prácticas abominables, ofendió grandemente a Dios. Imagínense todo lo que hizo. Hechicería, adivinación, metió esa imagen atallada, quemó a sus hijos, llevó una nación a la idolatría, a apartarse, a ofender a Dios. Pero fue puesto en apuros, grande el amor y la misericordia. Por eso dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando fue puesto en apuros allá en esa oscura cárcel, donde fue encerrado con grilletes, amarrado allí, sujeto, allí se acordó de Dios. Y fíjate, ni se explica, no hay dice que hubo algo en la oración, solo dice que su oración fue atendida y Dios lo volvió, y este hombre fue diferente, hermano. Volvió a la nación, sacó la imagen tallada, quebró todas las cosas las abominables que había hecho, volvió a Judá a adorar al verdadero Dios. Lo que hace cuando una persona en verdad se arrepiente, lo que pasa. Y vamos a seguir con el hijo pródigo, tal vez se tome el tiempo usted en su casa de leer la historia de Manasés y va a ver qué maravilloso es lo que Dios hace cuando alguien se arrepiente en verdad. Cuando alguien entrega en verdad su corazón y se vuelve a Dios de todo su corazón. Manasés lo hizo. Y vemos lo que Dios puede hacer sinceramente, hermano, con un corazón arrepentido. No como el corazón del hijo mayor, hermano. Ese representa a los fariseos, sinceramente, del versículo 2 del 15 de Lucas, que dice: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y ahí Jesús empieza a referirle estas parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida, y también de la parábola del hijo pródigo o hijo perdido, como usted quiera llamarlo. Entonces, vemos la gran diferencia entre el padre y el otro. Y así sucede, y el hijo mayor. Entonces, ¿qué hizo el padre? Cuando todavía estaba lejos, dice, su padre le vio y tuvo compasión, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué maravilloso esto. El padre se imagina ansioso porque su hijo volviera, ansioso porque el hijo regresara a casa, ansioso porque el hijo reconociera que había cometido un error al irse allá a vivir con su herencia, a vivir perdidamente, a malbaratar la herencia, hermano. Pero me imagino el padre siempre pendiente a qué hora vuelve el hijo. ¿A qué horas el hijo reconoce que cometió un error al irse de la casa del padre? Y llegó el día que se le concedió, el día en que el hijo hizo un análisis y analizó su vida, vio la miseria en la que se encontraba y vino. Hasta traía unas palabras en mente que iba a decir. Y si usted ve, el padre ni siquiera le permite terminar todo lo que el hijo trae planeado para decirlo. El padre lo único que está viendo es el corazón arrepentido y está viendo a su hijo que estaba muerto y había resucitado, que estaba perdido y había sido hallado. Él ya está viendo el corazón arrepentido de este hijo. Porque eso es lo que Dios ve, hermano, el arrepentimiento.
Se lo dijo al profeta Samuel, que tú ves las apariencias de los hombres, el hombre ve la apariencia del hombre, ve su aspecto físico, lo que tiene por encima. Pero Dios ve lo de adentro, Dios ve el corazón del hombre, Dios ve eso, el corazón del hombre. Nosotros tenemos aquí en la iglesia Bautista de la Sequia un testimonio muy bonito de un hermano que se convirtió después de una tragedia y tuvo un encuentro muy bonito con Jesucristo. Y en ese momento, cuando vino a la iglesia, ya venía, ya era un hijo de Dios, ya se había arrepentido, un hijo espiritual de Dios, él ya se había arrepentido. Vino solo a decir que él ya había tenido un encuentro con Cristo, ya no se ocupan palabras sofisticadas ni palabras modernas, sinceridad, arrepentimiento. Y este hijo pródigo que había vuelto, que estaba perdido, que estaba muerto, que había sido dejado, que había resucitado, ya venía. El padre no lo deja terminar y él ya trae un corazón arrepentido. El padre lo sabe y no lo deja terminar, no que simplemente lo abraza, lo besa. Qué bonito, sinceramente, hermano. Qué maravilloso es el amor de Dios. Eso es ser un bienaventurado, hermano, como dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este hijo pródigo reconoció eso, reconoció su condición y vino y el Padre le recibió. Es maravilloso, porque lo del Padre desde el libro de Génesis 3, 8 y 9, hasta allá el libro de Apocalipsis 22, 17, parece, el propósito del Padre es tener comunión con el hombre, con sus criaturas. Y se lo voy a leer en el libro de Génesis, capítulo 3, no sé lo que tiene, 3, 8 y 9. Cuando oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del jardín. Pero Jehová Dios lo llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? O sea, ¿cuál es la idea de Dios? Es tener comunión con el hombre, es tener un encuentro personal con él. Pero a veces el pecado nos hace que nos escondamos y Él está buscándonos siempre. Y el hombre siempre está escondiéndose, ocultándose. Nuestro pecado, hermano, no está desapercibido delante de Dios. Su pecado y mi pecado no pasa, Él sabe, nos conoce. Y Él está buscando siempre, desde el Génesis, allá, tener comunión con el hombre. Buscando al hombre pecador para que se arrepienta, para que se vuelva a Él. Venid y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueran negros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No le parece maravilloso nuestro Padre? Él siempre está buscando cómo atraer el hombre hacia sí. Él está siempre llamando al hombre a que se acerque a Él. Él conoce nuestros pecados. Aunque nos escondamos, Él nos conoce. Él lo que quiere es que volvamos arrepentidos y nos convirtamos a Él. Entreguemos nuestras cargas a Él, nuestra vida a Él. Él sabe qué hacer con nuestra vida, no importa con usted. 1 Timoteo 2:4. También, hermano, es otro maravilloso invitación. Se lo voy a leer de la Biblia, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Él? Que todos los hombres sean salvos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Quizás, hermano, amigo que me está escuchando, especialmente amigos, si me está escuchando, no importa cuán grande o cuán pequeño sea su pecado, o tan terrible usted cree que sea su pecado, y que usted quizás piensa que no tiene perdón,
por el estilo de vida licenciosa que ha llevado, por los pecados que ha cometido o está cometiendo, por la vida desordenada que ha llevado, déjeme decirle que cuando se viene al Padre, no importa cómo vengamos cargados, no importa cómo estemos hundidos en el lodo, en la podredumbre de este mundo, si tan solo venimos al Padre con la actitud que vino Manasés después de cometer tantas abominaciones, y con la actitud que viene el hijo pródigo después de malgastar su vida en placeres, su dinero y su vida lo gastó en los placeres de este mundo, en mujeres, en borracheras, saber cuántas cosas. Pero el Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos, porque le amaba, porque el Padre conoce nuestra condición, porque el Padre conoce que tenemos un corazón inclinado al mal, pero también es un Dios grande, que aunque sus juicios son justos y son verdaderos, su amor y su misericordia son grandes, su gracia es grande para los que vienen a Él. Este hombre, el hijo pródigo, reconoció su pobreza, su miseria espiritual y su miseria en cuanto a cosas materiales también. El libro de Efesios también lo dice, Efesios 1:4, porque en el Padre tenemos todo. Efesios 1:4, hay otro montón de bendiciones que están en la Biblia, que son para nosotros. Y dice, vamos a leer desde el 13, hermano. Bendito sea el Dios y Padre de vuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? En Él. En Él que hay bendición espiritual. Es algo que no encontramos en el mundo. Es algo que usted no va a encontrar en el supermercado, no lo va a encontrar en el mercado, no lo va a encontrar en ningún lugar. No lo va a comprar con el dinero, no lo va a comprar con cosas materiales. No, es viniendo a Cristo donde usted recibe bendición espiritual, recibe transformación, recibe el perdón de pecados. Esta es una gran lección, sinceramente, para nosotros, hermano. Y inmediatamente el Padre, después de que ni le dejó terminar lo que su hijo iba a decir, lo abrazó, lo besó. Dice que trajo ropa, ¿verdad? Era una señal que la ropa, cuando había ropa, si se le da a alguien que llegaba, era que era un invitado de honor. El Padre tenía eso ahí para el Hijo. El anillo era símbolo de autoridad y el Padre también se lo dio. Los esclavos en ese tiempo caminaban descalzos, a él se le puso zapato, se le puso calzado. Y también dijo, traigan el becerro engordado. O sea, el Padre estaba preparado para este festín. Estaba preparado para este festín. Estaba esperando al Hijo. Lo estaba esperando. Tenía todo preparado. Y también a todo aquel que se arrepiente, no importa en la condición que está, si viene a Cristo, si viene a Él, con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, porque es lo que quiere, que todo se salga. No importan las palabras que pueda decir, no puede decir, lo que importa es un corazón arrepentido, y el Padre está dispuesto a perdonar